Bienvenidos al canal de historias del último amanecer. Renací en un apocalipsis de altas temperaturas, desperté un poder divino invencible y construí un refugio excelente. Cuando mi novio traicionero y mi mejor amigo tenían muchísima sed, abrí tranquilamente una botella de agua helada. Mi novio y mi mejor amigo encontraron mi refugio e intentaron robarme mis recursos. Activé directamente mi poder divino invencible y los derroté uno a uno, intentando robarme. En tus sueños renací. Cuando volví a abrir los ojos, mis extremidades aún sufrían un dolor insoportable, como si aún no hubiera escapado de la tragedia de mi vida anterior. Al mirar la tormenta por la ventana y mi cuerpo intacto, relajé un poco mis nervios tensos. La fecha en mi teléfono me decía que había renacido una semana antes del apocalipsis de las altas temperaturas. El clima lluvioso y sombrío, que solía ser desagradable, era algo que ahora anhelaba con desesperación. En mi vida anterior, luchaba en un mundo como un vapor. Esperaba que realmente existiera un Dios que me diera un sorbo de agua, aunque solo fuera una gota, pero no había Dios en este mundo, incluso en el apocalipsis, mi amado se convertiría en un demonio, y la bondad hacia los demás solo se convertiría en un cuchillo afilado que me atravesaría el corazón. Cuando llegó el apocalipsis de las altas temperaturas, los ríos se secaron, el sistema eléctrico quedó completamente destruido, una gran cantidad de animales y plantas murieron, y la temperatura en algunas zonas alcanzó unos aterradores 80 grados Celsius. La tierra casi se convirtió en un enorme horno. Amablemente acogí a mi mejor amiga Kim para que viviera con mi novio y conmigo. Inesperadamente ella se lió en secreto con mi novio. No había suministros de supervivencia en casa y los recursos hídricos eran extremadamente escasos. Originalmente habíamos acordado salir juntos a buscar recursos, sin embargo, por un sorbo de agua, mi novio Harrison y Kim me entregaron a los bandidos errantes de la zona. Por mucho que rogué, fue en vano. Había un brillo feroz en los ojos de Harrison cuando dijo sin corazón: «Jefes, es tan bonita, pueden conseguirle más agua». Me vieron siendo humillado por los bandidos mientras bebía con avidez la escasa cantidad de agua que me dieron, incluso, junto con los bandidos, destrozaron mi cuerpo y usaron mi carne y sangre para apenas sobrevivir. Los miré con dolor y desesperación, nunca esperé que fueran tan despiadados, perdí el conocimiento con un odio ilimitado. Pensar en esto, mi corazón dolió aún más. La dulce foto de mi novio y yo en la mesita de noche me hizo sentir extremadamente disgustado ahora. Las trágicas escenas del pasado aún estaban vívidas en mi mente. En esta vida, definitivamente no los dejaría ir fácilmente. Les haría probar el dolor que sufrí en mi vida anterior. Al mismo tiempo, también necesitaba prepararme para la llegada del apocalipsis. Esto era lo más importante, no solo quería venganza sino también sobrevivir bien. Tomé la taza de agua a mi lado y la bebí toda de una vez. Trago el agua simple, que por lo general no me gustaba. Era como néctar en este momento, estaba tan emocionado que derramé lágrimas. Rápidamente bebí 2 tazas más, en mi emoción, de hecho aplasté la taza de porcelana. Me sorprendió descubrir que tenía una fuerza increíblemente grande y mi piel se había vuelto muy dura. La taza no me atravesó la mano pero fue aplastada en pedazos por mí. Para verificar si realmente tenía habilidades especiales, intenté levantar el sofá. Descubrí que el sofá, que antes no podía mover ni con todas mis fuerzas, fue fácilmente levantado por mí. Me llené de alegría al descubrir esta habilidad especial. Después de todo, en el apocalipsis, era muy difícil para la gente común obtener armas poderosas, como mucho. Solo podían obtener machetes y hachas comunes, y no había habilidad de combate, solo pura desesperación. Con esta fuerza, tenía la capacidad de enfrentar el peligro. Me miré en el espejo, la forma de mi cuerpo no había cambiado y todavía me veía tan delgado como antes. Aprendí a controlar y ocultar mi fuerza, lo que podía bajar defensas ajenas. Esa extraña fuerza era mi última carta de triunfo. Comencé a calcular los recursos que podía movilizar: un auto, $5 millones de indemnización por la demolición de la casa que dejaron mis padres, y el puesto de supervisor del mercado mayorista de comercio agrícola más grande de la ciudad. El sonido de llaves abriendo la puerta interrumpió mis pensamientos. Era mi novio Harrison quien había regresado. Cuando vi su cara repugnante quise aplastarle la cabeza con mi puño de hierro, sin embargo, me contuve. ¿Cómo pude dejarlo morir tan fácilmente? Y como aún no era el apocalipsis, tocarlo solo me causaría problemas. Cuando Harrison me vio en casa, dijo de mal humor: ¿por qué estás en casa otra vez? ¿No me prometiste salir a ver casas? ¿No quieres casarte conmigo? Desde que llegó el dinero de la demolición, Harrison lo había puesto en la mira. Seguía instándome a comprar una
casa, diciendo que había un subsidio de vivienda en su unidad y pidiéndome que escribiera su nombre primero y luego me lo transfiriera. Una vez que mostraba alguna reticencia u otras opiniones, mencionaba el matrimonio. Fue el mismo en mi vida anterior. Incluso se había encaprichado con una casa en el centro de la ciudad e insistió en que yo pagara. Es pensando que era hora de que nos casáramos y que mis padres habían fallecido prematuramente, debería hacer algunos planes para mí, así que acepté comprar la casa, pero después de pagar el dinero, Harrison dejó de mencionar el matrimonio. Mirando hacia atrás ahora, él solo quería obtener mi dinero y realmente no quería casarse. Además, en esta vida, necesitaba usar mi dinero para acumular suministros y no se los daría, así que prevariqué. No tengas prisa, no es que no quiera comprarla. Simplemente no me gusta mucho esa casa, definitivamente tengo que planificar nuestro futuro, solo quiero elegir la que me guste, después de todo, viviremos en ella toda la vida. Después de eso, fingí ser coqueta y dije, cariño, ¿está bien? Harrison dijo a regañadientes, luego volvió a mirar, rápidamente acepté y luego comencé a mirar casas en la computadora. Harrison no dijo nada más y se coló en el baño. Pensé que todo lo que le importaba era estafarme dinero. Mientras pagara obedientemente todo estaría bien, pero en medio del agua corriendo en el baño, escuché débilmente a alguien hablando, sentí que Harrison me estaba ocultando algo más, así que me incliné para escuchar. No sabía quién era la persona del otro lado, pero estaba seguro de que era una mujer. Harrison sonaba humilde y adulador cuando dijo, lo siento mucho, pero esa mujer dijo que no le gusta la casa que elegimos y quiere elegirla ella misma. Después de todo, ella es la que paga, no puedo decir mucho. Si se entera de nosotros, la casa estará fuera de discusión. Kim, no te enojes, escúchame. No seguí escuchando al resto. Finalmente entendí por qué Harrison, a quien normalmente no le importaba nada, estaba tan preocupado por la casa. Que resultó que a otra mujer le gustaba. Yo había estado con él porque pensaba que era un hombre honesto y trabajador, nunca esperé que fuera solo un acto y que tuviera muchos motivos ocultos. Me habían mantenido en la oscuridad antes. Resultó que habían estado teniendo una aventura durante mucho tiempo. Uno era la persona que más amaba y el otro era mi mejor amigo. Unieron fuerzas para tomarme por tonto y no me di cuenta en absoluto, realmente los juzgué mal. Así que el amor que Harrison dijo que tenía por mí en mi vida anterior era todo falso. Ni siquiera quiero hablar de Kim. La traté con todo mi corazón, como a una hermana menor y la cuidé bien, así fue como me lo pagó. Ya no me molesté en preocuparme por sus aventuras con otras mujeres. Volví a mi habitación sola para elegir mi refugio. Mi castigo por ellos vendría con el apocalipsis, ajustaría las cuentas por ambas vidas. Ahora, preparar los suministros y los escondites necesarios para el apocalipsis era lo más importante. Mantenerse alejado de la multitud era la opción más segura en el apocalipsis. Con temperaturas tan altas, los edificios eran como los barcos de vapor y la inhabitabilidad. Los bungalows y las casas unifamiliares fueron mis primeras opciones. Finalmente seleccioné una villa unifamiliar abandonada de 3 pisos en las afueras. Estaba aislada, con poca gente alrededor y tenía un patio independiente. Lo que me gustó aún más fue que la villa tenía una bodega, lo cual se ajustaba más a mis requisitos. Planeaba transformar la bodega en un búnker. No solo estaría más oculto, sino que el suelo grueso también podría aislar la alta temperatura exterior, como una bodega de verduras en el campo, manteniéndola cálida en invierno y fresca en verano. Lo que más me gustó fue el precio de esta casa. Debido a su ubicación remota y los rumores de apariciones fantasmales, se vendió a bajo precio como una casa embrujada. El precio total fue menos de $500,000. Contacté directamente con el vendedor para firmar el contrato y transferir la propiedad. El vendedor respondió rápidamente y nos llevamos bien. Mañana pasaríamos por los trámites. Satisfecho. Cerré la computadora y vi un mensaje de mi mejor amiga Kim. Hannah, escuché que vas a comprar una casa. Tengo algunas recomendaciones, te las enviaré para que les eches un vistazo. Luego había varias fotos, las casas estaban todas en la misma comunidad pero de diferentes tipos. No pude evitar suspirar por lo ansiosa que estaba Kim. En realidad vino a mí directamente. No respondí a nada más y pregunté directamente, ¿nunca te conté sobre esto? ¿Cómo lo supiste? No le había contado a nadie sobre la compra de la casa, ni siquiera la demolición de mi pueblo natal, excepto cuando volví a mi pueblo natal para manejar la demolición. Harrison preguntó sobre eso una vez y nunca lo volví a mencionar. Después de todo, todos éramos trabajadores comunes y era mejor mantener un perfil bajo. Kim dudó por un momento antes de responder. Cuando cené contigo y mi cuñado la última vez, me dijo, ¿no te acuerdas? Esta fue la primera vez que me di cuenta de lo bueno que
Era Kim fingiendo, incluso después de que la expuse, ella podía mentir con tanta naturalidad, no podía imaginar cuántas mentiras me había dicho antes. En mi vida anterior, Kim también echó leña al fuego, diciendo constantemente que una casa tan buena. La oportunidad de comprar no debía perderse. Finalmente, en mi casa recién comprada, me empujaron con sus propias manos. Todo fue culpa mía por estar tan encaprichada con el amor antes y confiar demasiado en que mi mejor amiga estaba de mi lado. En esta vida finalmente me di cuenta de lo ansiosos que estaban por el éxito rápido y habían mostrado hace mucho tiempo sus verdaderos colores, así que llamé deliberadamente a Harrison y le dije, también me gusta esta casa. Pero Kim me dijo que hay riesgos con el bienestar de esta empresa. Decidí pensarlo de nuevo, vi cómo el rostro de mi novio se oscurecía y luego puso una excusa para colgar el teléfono. No esperaba que estas pocas palabras los hicieran romper, solo quería crear alguna sospecha entre ellos y hacerles saber que no podían confiar completamente el uno en el otro. Una vez que su confianza se tambaleara, definitivamente pelearían entre sí en el apocalipsis. En esta vida, era mi turno de verlos luchar. No necesitaba temer que me ignoraran por hacerles bromas. Estos dos desgraciados ingratos definitivamente intentarían por todos los medios sacarme dinero. Cuando vieran la carne frente a ellos, estarían a mi entera disposición hasta que lo lograran. Tenía que apresurarme con mi negocio porque solo quedaban 7 días para el apocalipsis. Abrí la ventana, respiré la fragancia de la tierra húmeda, atrapé la lluvia que caía con mis manos y sentí el último ritmo de este mundo. Esta era la última lluvia en este mundo. Mañana a una temperatura alta sin precedentes llegaría directamente al principio. Todos pensaron que era un cambio climático extremo, pero cuando la temperatura alrededor del Ecuador alcanzó unos asombrosos 100 grados, ríos, lagos y mares se evaporaron instantáneamente, el sistema de suministro de energía se dañó y casi todos los animales y plantas se extinguieron. No quería volver a pasar por ese purgatorio en la tierra, el tiempo era limitado y no quería esperar hasta mañana. Salí directamente hacia el mercado mayorista de comercio agrícola, ya que trabajaba allí, podía comprar productos a un precio más bajo, los productos también eran los más frescos y podía obtener tanto como quisiera. En el apocalipsis de altas temperaturas, no necesitaba preocuparme por el combustible y mantenerme caliente, solo necesitaba almacenar alimentos y agua. Almacené principalmente 1500 kilogramos de arroz y harina, 500 kilogramos de sal y azúcar blanca, estas necesidades diarias. En segundo lugar, para fuentes de vitaminas y proteínas, pedí 100 cajas de productos enlatados de carne, 100 cajas de productos enlatados de frutas y verduras encurtidas. Después de todo, las verduras frescas no eran fáciles de almacenar, por lo que solo podía confiar en productos semiprocesados. Para esto, también compré un dispositivo de circulación hidropónica y semillas de vegetales. Tal vez podría agregar un poco de diversión a mi vida apocalíptica y evitar que me vuelva loco por la soledad. Una cantidad de compra tan grande no era inusual en el mercado mayorista de comercio agrícola y no llamaría la atención. Incluso podrían entregar los productos a mi casa en un vehículo especial. Les dije directamente la dirección de la villa y les pedí que entregaran los productos 2 días después, ya que la villa también necesitaba ser renovada. Directamente puse como excusa que estaba comprando suministros para los trabajadores de la construcción para ganar algo de dinero extra. Nadie dijo nada porque aceptar trabajos privados era una práctica común y todos lo entendían sin decirlo en voz alta. En segundo lugar, almacené medicamentos, ya que estaba en el negocio mayorista, conocía a muchos operadores de la industria farmacéutica. Vitaminas comunes, medicamentos para el resfriado y la fiebre también se podían comprar directamente de la fuente. Una vez había pensado en abrir una farmacia y también tenía las calificaciones de aprobación pertinentes. Pedí directamente 5 cajas de vitaminas y 5 cajas de antipiréticos. Los medicamentos más importantes eran los para tratar hematomas y esguinces y los medicamentos antiinflamatorios. Después de todo, en condiciones de alta temperatura, era muy fácil infectarse y una lesión podría ser fatal. Además, también compré algunos parches de enfriamiento externos. Estos no pudieron ser entregados a mi casa, así que tuve que recogerlos yo mismo. También concerté una cita para la transacción 2 días después. Para esto alquilé un camión de caja. Después de preparar los suministros, contacté con un equipo de renovación. Comenzarían a trabajar directamente después de la transferencia de propiedad para ampliar y profundizar la bodega para soportar la alta temperatura. Contraté a muchos trabajadores, tenía mucho dinero y solo quería que el trabajo estuviera terminado mañana. Para esto también compré muchos materiales de construcción, principalmente placas de acero. Aunque las placas de acero afectarían el aislamiento térmico, mejorarían mi defensa. La seguridad era la máxima prioridad. Después de todo, en el apocalipsis,
muchas personas se convertirían en bandidos y sobrevivirían saqueando los recursos de otros. Aunque tenía poder divino, todavía necesitaba tomar precauciones. El perímetro de la villa también necesitaba ser fortificado e instalar cámaras. En cuanto al problema del suministro eléctrico en el apocalipsis, el sol era abundante, compré directamente paneles solares y planifiqué para colocarlos en un lugar que pudiera recibir luz solar pero que tuviera una temperatura relativamente baja, ya que no estaba seguro de que también funcionarían los paneles solares. También compré bicicletas eléctricas para hacer ejercicio y varias baterías grandes. Finalmente compré 200 barriles de agua pura de 20 litros, estas aguas fueron la fuente de mi sensación de seguridad. Después de arreglar todos estos asuntos, me di cuenta de que estaba amaneciendo. Antes de darme cuenta había estado ocupado toda la noche mirando el sol rojo naciente. Sabía que la temperatura alta estaba a punto de llegar y pronto haría más y más calor. Me apresuré al lugar de encuentro acordado con la dueña de la villa y la recogí para realizar los trámites. En el camino pensé mucho, debería permanecer como un espectador indiferente y no decir nada sobre el próximo apocalipsis o debería contárselo a mis amigos. Después de mucha vacilación, decidí guardar silencio. Con mis habilidades, solo podía cuidar de mí mismo en mi vida anterior. Solo ayudé a Kim y este fue el destino que me tocó. Ya no me atrevía a poner a prueba la naturaleza humana. Sabía que parecía egoísta, pero todo lo que podía hacer era valerme por mí mismo. Mi estancia fuera toda la noche no despertó las sospechas de Harrison porque el trabajo de transporte en el mercado mayorista de comercio agrícola generalmente comenzaba temprano en la mañana y tarde en la noche y a menudo trabajaba en el turno de noche. No le importaba dónde había estado. En cambio, me instó nuevamente a mirar casas. Qué insensible era. Ahora ni siquiera se molestó en hablarme dulcemente. Sus intenciones eran tan obvias como si las cuentas de un abaco estuvieran a punto de golpearme en la cara. Si yo no tenía otros planes, le habría dado una buena reprimenda. Por ahora, solo podía responder que estaba trabajando horas extras y que tal vez no llegaría a casa hasta la mañana siguiente y que podríamos discutirlo entonces. Tiré mi teléfono a un lado, demasiado perezoso para lidiar con sus quejas. Quién sabía cuánto tiempo sobreviviría. No necesitaba palabras dulces frente a este idiota. Cuando llegué a la villa, el equipo de construcción aún no había aparecido. Tomé la llave y entré solo a la bodega. En el pasado, habría tenido miedo de una bodega vieja y lúgubre, pero ahora, habiendo experimentado la vida y la muerte y poseyendo una fuerza extraordinaria, no sentí miedo en absoluto. En cambio, estaba completamente tranquilo. Después de todo, incluso si hubiera fantasmas reales, no podrían ser más aterradores que los humanos. La bodega era mucho más grande de lo que había imaginado. A la luz de mi teléfono, ni siquiera podía ver el final. Entonces recordé que el anterior dueño de la villa dijo que la villa se construyó principalmente aquí por el clima agradable y se usó especialmente para almacenar vino. Estaba muy satisfecho con su tamaño. Antes pensaba que la bodega era demasiado pequeña para contener todos los suministros que había almacenado. Ahora me doy cuenta de que había subestimado el mundo de los ricos. Esta bodega no solo era grande sino también profunda, satisfaciendo completamente mis necesidades. Dentro sentí una leve corriente de aire, como si hubiera otro pasadizo. Reuní mi coraje y entré más profundamente y allí vi una puerta de hierro. La puerta de hierro era extremadamente gruesa y estaba cubierta de óxido. Incluso con mi fuerza actual, me costó un poco abrirla. Detrás de la puerta había un refugio antiaéreo abandonado. Estaba construido dentro de una montaña y la temperatura interior era varios grados más baja que la de la bodega, lo que me hacía estremecer. ¿No era este el escondite perfecto para mí? Sin embargo, la señal dentro era muy débil. No me quedé mucho tiempo y salí rápidamente. En caso de que el equipo de construcción no pudiera contactarme, según el plan original, reforzarían el muro del patio y los demás trasladarían las placas de acero a la bodega y las soldarían firmemente por todos lados. De esta manera, los ataques comunes no podrían entrar. Para un trabajo que normalmente podían hacer una docena de personas, contraté a más de 100 trabajadores. Temiendo que el progreso de la construcción pudiera verse afectado, el capataz me preguntó con curiosidad por qué necesitábamos construirlo así. Nunca antes habíamos hecho este tipo de trabajo. Fingí estar confundido y dije que yo tampoco lo sabía, que esto es lo que mi jefe me dijo que hiciera. Después de terminar la instalación antes de lo previsto, ya que aún quedaba mucho tiempo, también llamé al maestro para que instalara las cámaras de vigilancia, ya que las altas temperaturas podían dañar los dispositivos electrónicos.
Todas las cámaras de vigilancia estaban instaladas en rincones sombreados, aunque esto afectó mucho el alcance de monitoreo. Simplemente instalé más cámaras. Fui muy generoso al gastar dinero en este sentido, esforzándome por no dejar lagunas. Cuando todo estuvo terminado, ya era de noche. No quería quedarme afuera mucho tiempo, no fuera que sospecharan, si Harrison y los demás descubrían mi base secreta, sería problemático. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de Harrison y Kim, la mayoría preguntando por la casa. Su romance era tan obvio, pero no lo había notado en mi vida anterior. Pensándolo bien, era realmente estúpido. Ahora que el refugio había sido resuelto, era hora de ajustar nuestras cuentas personales. Originalmente había planeado darles una lección, y simplemente entraron en ella antes incluso de llegar a la puerta de mi casa. Escuché los sonidos de un hombre y una mujer jugando y riendo adentro. No necesitaba adivinar para saber que Kim estaba en casa. Abrí rápidamente la puerta y los pillé a los dos. Medio vestidos, se congelaron en el lugar, mirándome torpemente. Harrison se aclaró la garganta y dijo, un poco culpable, ¿has vuelto? ¿No dijiste que estabas trabajando horas extras? ¿No hablamos de comprar una casa recientemente? Escuché que Kim solía trabajar en una empresa de bienes raíces, así que pregunté. Ella le pidió que analizara las propiedades para mí. Kim asintió apresuradamente y dijo, sí, es cierto, mi cuñado dijo que estabas demasiado ocupado con el trabajo últimamente y no tuviste tiempo para mirar, así que no queríamos molestarte. Qué pareja tan perfecta eran, ambos llenos de mentiras, atrapados con las manos en la masa. Todavía se negaban a admitirlo, analizando propiedades, en lugar de ir a la oficina de ventas a escuchar al gerente. Lo hicieron en casa con una mujer, apuesto a que si hablaban un poco más terminarían en la cama. Fingí que nada había pasado y le dije a Harrison, ¿eres tan considerado? Harrison dejó escapar un suspiro de alivio y murmuró un acuerdo, poniendo una cara feliz. Le dije sarcásticamente a Kim, muchas gracias, Kim, eres tan buen amigo. No recuerdo que hayas trabajado en bienes raíces. ¿Cuándo fue eso? Kim parecía avergonzado. Después de todo, habíamos sido inseparables desde nuestro primer año de universidad. ¿Cómo podría no saber si ella había trabajado allí? Después de unos segundos de silencio, Kim dijo, era tu cumpleaños. Fui a trabajar para prepararte una sorpresa de cumpleaños, así que no te lo dije. Mirando a los ojos evasivos de Kim, dije, es así, hay tantas cosas que no sé. Supongo que no te conozco lo suficiente, ya que sabes tanto. Ven conmigo a ver casas mañana. Harrison y Kim me miraron con sorpresa y deleite, como si hubieran estado esperando ansiosamente este momento. Kim aceptó de inmediato, está bien, es un trato. Al día siguiente, la temperatura había alcanzado unos insoportables 40 grados Celsius. Ansioso por conseguir la casa, Kim se apresuró a sacarme de la cama y salimos juntos. Ambos sudábamos profusamente en el camino. Yo hacía tanto calor que apenas podía respirar y Kim también estaba empapada, con la ropa pegada al cuerpo, pero aún así corrió incansablemente a la siguiente inmobiliaria. Ya que estaba tan ansiosa por mirar, decidí dejarla hacerlo sola. Vi un árbol al costado del camino e inmediatamente me apoyé en él. Kim se acercó e intentó levantarme, diciendo, Hannah, levántate. Todavía tenemos muchos más lugares que ver. Agité mi mano débilmente y dije, Kim, no puedo soportarlo más, creo que estoy sufriendo un golpe de calor, quiero ir al hospital. Kim parecía reacia, realmente no quería perder el tiempo y quería resolver el asunto de la casa rápidamente para que ella y Harrison pudieran estar juntos sin mí en el camino. Dijo muy molesta, Hannah, tienes muy mala salud, si sigues así, ¿cuándo terminaremos de buscar? En mi corazón, no pude evitar maldecir, por supuesto que tienes buena salud, debes estar feliz de estafar mi dinero. En la superficie, dije disculpándome, lamento mucho haberte hecho acompañarme y ahora estoy enferma. ¿Qué te parece esto? Sigue mirando las casas y yo iré al hospital solo. Eres mi mejor amigo y confío en tu gusto. Puedes mirar por mí primero. Toma muchos vídeos y echaré un vistazo cuando vengas a mi casa esta noche. Confío en tu juicio. Si crees que una casa es buena, simplemente seguiré adelante y la compraré. Kim nunca tuvo la intención de seguir mis opiniones de todos modos. En sus ojos, sería su vida con Harrison en el futuro y yo no tenía nada que ver con eso. Sería aún mejor sin mí cerca para interferir. Al escuchar que estaba dispuesto a pagar de inmediato, se emocionó aún más y aceptó de inmediato. Seguí fingiendo ser débil y me subí a un taxi. Luego fui directo a mi refugio para seguir mejorándolo. De esta manera, lo silencié y también me di algo de tiempo. Coincidentemente, los suministros que pedí del mercado mayorista de comercio agrícola habían llegado. No podía dejar que vieran la configuración en la bodega. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Definitivamente no quería causar ningún problema innecesario en este momento.
así que les pedí que descargaran las mercancías en el patio y los trabajadores estaban felices de hacer este trabajo simple con pocas molestias. Después de que se fueron, trasladé los suministros a la bodega yo solo. Los suministros descargados se apilaron como una pequeña montaña. Un hombre adulto estaría exhausto tratando de moverlos y tal vez ni siquiera pudiera terminar, con mi fuerza divina ahora. Fácilmente podría llevar 5 bolsas de 100 kilogramos de arroz apiladas juntas y ni siquiera sentí mucho peso. 5 bolsas eran el límite para la entrada, no mi límite, así que como una pequeña hormiga moviendo cosas, hice innumerables viajes antes de organizar finalmente todos los suministros. Después de terminar esto, me apresuré a casa. Kim aún no había regresado, por lo que todavía debía estar corriendo mirando casas. La temperatura había sido de 40 grados centígrados todo el día. Me pregunté si se desmayaría por el calor. Solo pensar en ella sudando profusamente me hizo querer reír. Cuando llegué a casa, inmediatamente me acosté en la cama fingiendo estar enferma. Estaba casi dormida cuando Kim finalmente regresó. Su delicado maquillaje de la mañana se había corrido por completo y llevaba sus tacones altos en la mano. Estaba tan roja como un cangrejo cocido por el sol. Hice mi mejor esfuerzo para contener mi risa. Luego le dije a Kim que no me gustaba ninguna de las casas que había elegido. Kim estaba tan enojada que comenzó a saltar arriba y abajo. Justo entonces, Harrison llegó a casa del trabajo y vio a la despeinada Kim. Kim miró a Harrison con una expresión agraviada y dijo: cuñado, dile a mi hermana que pare esto. He estado corriendo todo el día y no le gusta ninguna de ellas, solo me está tomando el pelo. Pero frente a mí, Harrison no se atrevió a decir mucho. Solo pudo entregarle a Kim en silencio una toalla húmeda para que pudiera limpiarse la cara. Parecía que la buena obra estaba por comenzar. Ya había preparado el refugio. Ahora, con solo 2 días para el apocalipsis, mañana sería el último día con una temperatura soportable para los humanos. Pasado mañana, la temperatura se dispararía directamente a 60 grados centígrados. Los había ignorado antes por miedo a que afectaran mis planes. Ahora que estaba listo, era hora de lidiar con ellos. En esta vida, era mi turno de abandonarlos en el apocalipsis. Le dije a Kim: no es que esté tratando de hacerte las cosas difíciles, es solo que tu cuñado dijo que no le gustaban estos vecindarios antes, así que los rechacé. En realidad me gustaron todo el tiempo. La descerebrada Kim inmediatamente miró a Harrison como si quisiera comérselo vivo. Era obvio que habían hablado de esto de antemano. Mis palabras hicieron que Kim se sintiera como si la hubieran traicionado. Harrison parecía sin palabras, con una expresión como si estuviera estreñido. No pude evitar pensar con desdén: se quebró tan fácilmente por esta pequeña traición. Entonces, ¿qué hay de todo lo que pasé en mi vida anterior? Incluso con la expresión enojada de Kim, Harrison todavía vino a apaciguarme porque yo era el que tenía el dinero. Al ver esto elegí la casa más cara que habían elegido y dije: compremos esta. Si vamos a comprar una casa, también podríamos conseguir una buena. La expresión de Kim cambió de inmediato y estaba muy contenta. No sabía si Kim se dio cuenta de que todos sus pensamientos estaban escritos claramente en su rostro y se podían ver a través de un vistazo, o tal vez me había disfrazado demasiado bien, y todavía pensaban que no había descubierto su aventura. Le dije: Kim, no te enojes más, invitaré a cenar mañana para agradecerte. Ella aceptó de inmediato y luego me instó a pagar, pero lo dije casualmente. Después de todo, no sabía cuánto tiempo sobrevivirían en el apocalipsis, y no planeaba cumplir esta promesa vacía. Fruncí el ceño luciendo muy incómodo y dije: parece que estoy bastante enfermo, planeo para descansar los próximos días, cenemos juntos mañana y nos tomemos un día libre, podemos pasar por las formalidades pasado mañana. No les dio mucha importancia y aceptaron porque no querían ser demasiado obvios al obligarme. Tenían miedo de que si presentía que algo andaba mal, simplemente pudiera huir. Kim se desplomó en el sofá y se quejó: no sé qué clase de clima horrible es este. Casi me está matando. La comisura de mi boca se curvó en una leve sonrisa. De hecho, mataría a la gente, pero esta vez, no sería yo. Esa noche, me fui a la cama temprano, para evitar cualquier interacción con Harrison. Fingí quedarme dormida primero, de lo contrario, solo mirarlo a la cara me haría sentir mal. Harrison luego salió de puntillas de la habitación. No necesitaba adivinar para saber que iba a ver a Kim, que se alojaba en el segundo dormitorio. Ahora estaban siendo demasiado descarados, como si yo no existiera. Escuchando las risas que venían de la habitación de esta pareja adúltera, yo deseaba poder precipitarme y matarlos a ambos, pero me contuve. No lo haría con mis propias manos. Quería que se mataran entre sí a la sombra de la muerte en el apocalipsis, para hacerles sentir la misma desesperación y miedo que había experimentado en mi vida anterior. Temprano a la mañana siguiente, me levanté para comprar alimentos. No era que estuviera siendo diligente, era solo que la temperatura
Era más baja en la madrugada, después de todo, la temperatura más alta ya podía alcanzar más de 50 grados centígrados, todos se quejaban, incluso los vendedores ambulantes que solían instalar puestos ya no salían, hacía demasiado calor. Compré muchos ingredientes y planeé cocinarme una cena suntuosa. Después de todo, después de hoy, solo podría comer alimentos que pudieran mantener mis signos vitales, podría haber pedido comida, que habría sido más diversa, pero quería experimentar las tareas ordinarias de cocinar por mí mismo nuevamente, cosas que no tendría la oportunidad de hacer en el apocalipsis. Saqué todos los ingredientes del refrigerador en casa y los usé, cociné lo que pude y les di el resto a los vecinos. Luego les di toda el agua mineral embotellada que quedaba en casa a los vecinos. Algunos vecinos lo encontraron extraño, pero solo puse una excusa de que me mudaba y ya no viviría aquí. En mi vida anterior había sobrevivido durante tanto tiempo debido a mi hábito de almacenar suministros. Siempre compré varias cajas de agua mineral en esta vida. No tenía ninguna razón para dejar suministros para esos dos. En los días venideros, uno podría sobrevivir sin comida, pero no sin agua. No muchas personas murieron directamente por un golpe de calor causado por las altas temperaturas. La verdadera causa de la muerte fue la falta de agua. Esa noche, los ríos se evaporarían por completo y el sistema de suministro de agua colapsaría. Sin mi agua almacenada, veamos ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir? Sostuve la botella de agua mineral y la bebí de un trago. Después de todo, todavía tenía que seguirles el juego y no podía dejarme llevar, tenía sed. Pasé todo el día ocupada cocinando una mesa llena de platos. Durante la cena, me entregué a la comida yo sola, fingiendo no notar sus miradas coquetas entre sí. Para celebrar la compra de la casa, Harrison incluso abrió una botella de vino. Solo podía pensar que estaba celebrando demasiado pronto. ¿Cómo podía estar tan seguro de que realmente compraría la casa? Ambos bebieron bastante, pero apenas toqué el vino. Después de todo, no habría agua para beber más tarde y el alcohol solo los haría aún más sedientos. Ambos regresaron a sus habitaciones, un poco mareados, y se durmieron de inmediato. Yo era la única que quedaba para limpiar los platos y los palillos en silencio. El grifo ya no corría agua. Bebí la última botella de agua mineral en casa y comencé a esperar tranquilamente el fin del mundo. Podía sentir que la temperatura subía rápidamente. Sabía que cuando saliera el sol nuevamente la temperatura del suelo alcanzaría unos aterradores 60 grados Celsius, una temperatura sofocante que haría que las personas sintieran como si sus órganos internos se agitaran. La mitad de la gente moriría en este calor extremo. Sin embargo, este fue solo el día menos severo y más fresco del apocalipsis. Efectivamente, a la mañana siguiente el apocalipsis llegó. La fresca mañana se había ido. Harrison y King se despertaron por el calor y siguieron maldiciendo el clima. Luego comenzaron a buscar agua para beber. Harrison dijo: Hannah, ¿por qué no hay agua? Observé la escena con diversión y respondí: no lo sé, yo también me acabo de despertar. Harrison encendió su teléfono y vio las noticias informando sobre una crisis de altas temperaturas sin precedentes. Intentó pedir agua usando su teléfono, pero se apagó debido al sobrecalentamiento después de solo unos minutos. El aire acondicionado y el refrigerador también se habían descompuesto por el calor excesivo. Parecía que nunca habían creído realmente en el fin del mundo. King dijo ansiosamente: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué demonios es este clima? Jadeó en busca de aire. Nunca había visto temperaturas tan altas en mi vida. Los tres teníamos demasiado calor para movernos y solo pudimos derrumbarnos en el suelo, haciendo todo lo posible por mantener estable nuestra temperatura corporal. Como ya había bebido agua aún podía aguantar, pero tenían tanta sed que sentían que sus gargantas estaban en llamas. El supermercado de abajo estaba a tiro de piedra, pero ninguno de los dos tenía el coraje de salir. En cuanto a mí, aunque tenía calor, había bebido suficiente agua e incluso pude tomar una siesta mientras estaba acostado en el suelo. Con mi experiencia de enfrentar altas temperaturas en mi vida anterior, estaba más tranquilo. Por el contrario, tenían demasiado miedo de moverse. Temiendo que les diera aún más sed, los acompañé durante el largo día de sed. Ya estaban muy débiles, mientras que yo todavía estaba relativamente mejor. Mi plan de venganza comenzó desde aquí. Les prometí que saldría a buscar agua durante el día en el apocalipsis de altas temperaturas. Hacía muchísimo calor, pero por la noche era apenas soportable para la gente salir. Los que buscaban provisiones y los bandidos estaban todos activos durante este tiempo, mientras esperaban ansiosamente agua en casa. Ya había conducido a mi refugio. Cuando tenían muchísima sed, ya estaba bebiendo agua fría en mi fresco refugio. A pesar de que afuera hacía 60 grados, la temperatura en el refugio antiaéreo subterráneo era de solo unos 20 grados Celsius. El agua que almacené allí estaba incluso ligeramente fría. Si realmente salieran,
verían la nota que dejé en la puerta. ¿Crees que ocultaste bien tu aventura, ya que se aman tanto, entonces intentan sobrevivir juntos? En este momento encendí mi teléfono. También había preparado un cargador convertidor de voltaje para mantener mi teléfono encendido. Descargué más de 1000 novelas, cientos de dramas de televisión e innumerables canciones en una tarjeta de memoria. Estas cosas evitarían que me volviera loco debido a la soledad. Cuando encendí mi teléfono, me sorprendió encontrar que todavía había una señal débil. Las autoridades pertinentes estaban buscando soluciones y los embalses estaban abiertos al público. Pero nadie sabía cuánto duraría la alta temperatura. Sabía que los humanos estaban haciendo todo lo posible por sobrevivir, pero los embalses solo podían abastecer a los residentes cercanos, y el suministro de agua era limitado. También recordaba vagamente que al comienzo del apocalipsis, los saqueadores priorizarían la ocupación de los embalses, dejando al público en general casi sin forma de sobrevivir. Afortunadamente el calor provenía del sol, no del núcleo de la Tierra. Si fuera este último, no habría ningún lugar al que escapar. Ahora al menos tenía un lugar para sobrevivir y esperar a que el mundo volviera a la normalidad. Usé la señal intermitente para recibir noticias del mundo exterior, esperando alguna buena noticia. Inesperadamente por la noche recibí una avalancha de insultos de Harrison y King. Parecía que también habían intentado encender sus teléfonos. Estas dos personas que una vez fueron las más cercanas a mí ahora usaban el lenguaje más vulgar para abusar de mí y maldecirme hasta la muerte. Estaba furioso. ¿Cómo se atrevía esta pareja adúltera a regañarme? En mi opinión, esto era solo rabia impotente. En mi vida anterior, no habían pensado en compartir las dificultades conmigo. Entonces, ¿cómo podía ayudarlos en esta vida? Mientras Harrison todavía podía usar su teléfono, inmediatamente le envié fotos y vídeos para mostrarle mi reserva de suministros, además de los artículos esenciales. También había comprado muchos bocadillos. Saqué una botella fría de cola del refugio antiaéreo e hice una videollamada a Harrison. Le dije: Harrison, ¿tienes sed? Ya encontré agua, mira. Le mostré la pared de barriles de agua detrás de mí. Los ojos de Harrison se pusieron rojos de ira. Desenrosqué la cola frente a él y la vertí en un vaso. Inmediatamente, se formó una capa de niebla en el exterior del vaso. Sabía lo devastador que sería esto para alguien que no había tenido una gota de agua durante un día y una noche. Harrison estaba furioso y su voz era extremadamente ronca cuando me dijo: Hannah, ¿tienes tanta agua? Danos un balde. Respondí: de ninguna manera. ¿Por qué debería ir solo si quieres un poco?, suplicó Harrison. Hemos estado juntos durante tanto tiempo, ¿cómo puedes ser tan desalmado? Nos dejaste aquí para morir solos, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Siempre dijiste que me amabas y que eras el más cercano a King. ¿Dónde están todas esas palabras? Mirando su rostro descarado, estaba tan enojado que me reí. Le pregunté: Harrison, ¿no te sientes culpable cuando dices estas cosas? ¿Qué quieres decir con dejarte morir? No, tú me traicionas primero. No creas que no sé de tus planes. Si no dije nada, ¿realmente pensaste que era un tonto? Solo querías estafar mi dinero y huir juntos, ¿cierto? Harrison todavía trató de defenderse. King y yo tenemos sentimientos el uno por el otro, pero no te traicioné. Siempre me he mantenido alejado de ella, repliqué. Aún así, King, tan cariñosa, dijiste que mantenías tu distancia. Ustedes dos estaban en la misma cama ayer y coqueteando justo frente a mí. ¿Pensaste que estaba ciego? Incluso grabé el sonido cuando ustedes dos estaban juntos anoche. ¿Quieres oírlo? Harrison se quedó sin palabras. Dije: si quieres agua, sal y cómprala. Nadie te detiene. Luego colgué el teléfono. Después de eso, vi a Harrison publicar un mensaje en el grupo de chat del vecindario: ¿alguien tiene agua? Estoy dispuesto a pagar un alto precio. Los vecinos de nuestra comunidad fueron muy amables, especialmente cuando cocino comida deliciosa. Compartiría un poco con ellos. Todos me conocían a mí y a Harrison. La tía de al lado dijo: ¿eres el novio de Hannah? Tengo agua, solo toma algunas botellas. Hannah siempre me cuida bien, así que no necesitas pagar. Te las daré. Antes de que Harrison pudiera responder, me adelanté y dije en el grupo: tía, no les des nada, ya no es mi novio, no hay necesidad de hacerlo por mí. Está tan enamorado de su amante que no necesita la ayuda de nadie más. Después de eso, compartí directamente la grabación de vídeo de nuestra llamada y la grabación de audio en el grupo. Todos escucharon claramente las voces íntimas de los dos en la grabación, así como sus planes de echarme después de que comprara la casa. Peor aún, había una grabación de ellos discutiendo comprar una gran póliza de seguro para mí para poder matarme y defraudar a la compañía de seguros. De repente el grupo explotó. Todos ya estaban inquietos debido al calor, y ahora tenían una salida para su ira.
comenzaron a charlar uno tras otro. Creo que he visto a esta amante, debería ser la mejor amiga de Hannah, siempre vi a Hannah con ella. Asqueroso, incluso los conejos no comen la hierba junto a sus madrigueras, con el agua tan escasa ahora, los tramposos siquiera merecen beber agua. La tía también dijo, todos tienen escasez de agua en estos días, yo estaba solo voy a ayudar por Hannah con este tipo de cosas pasando, no puedo ayudar más. En un instante sus sucios secretos fueron expuestos, y todos se burlaban de ellos, sin importar cuánto Harrison intentara explicar o rogar, nadie estaba dispuesto a ayudar. Aún así, Harrison seguía sin salir a buscar agua, se amaba demasiado a sí mismo. Después de un tiempo, Kim me llamó y comenzó a llorar, hermana Hannah, me equivoqué, por favor perdóname, antes fui ingenuo y arruiné su relación, ahora me he arrepentido. Harrison es un idiota, me empujó a buscar agua con este calor y dijo que me golpearía si no iba. Hermana Hannah, eres la mejor, por el bien de ayudarte a exponer a esta escoria, dame otra oportunidad, déjame ir a ti con tanta agua que has almacenado. Debería ser suficiente para 2 personas. Después de escuchar sus sollozos, dije sin piedad, no me llames hermana, me enferma pensar en ti como mi hermana, ahora me estás rogando, ¿lo hiciste? Piensa en mí como tu hermana cuando te acostaste con mi novio, pensaste en mí como tu hermana cuando ustedes dos conspiraron para estafar mi dinero, y en la grabación, ¿fuiste tú quien tuvo la idea de matarme por el dinero del seguro? ¿Cuál de estas cosas te hizo daño? ¿Cómo te atreves a pedirme que te lleve? Dijo Kim. ¿Por qué eres tan mezquino? Hemos sido amigos durante tanto tiempo, ¿cómo puedes ser tan desalmado? ¿Solo vas a verme morir? Dije sin rodeos, sí, puedo, y estoy feliz de hacerlo, dijo Kim resentido. Solo espera, si algo me pasa, serás un asesino, no te dejaré escapar incluso si me convierto en un fantasma. Colgué el teléfono inmediatamente. ¿Quién tomaría en serio sus amenazas vacías? Era ridículo, en este momento. Con mi venganza completa y una oportunidad de sobrevivir asegurada, finalmente me relajé. Fue solo entonces que pareció tener tiempo para sentirme triste, sentí una repentina sensación de pérdida, me preguntaba cómo habían resultado las cosas de esta manera. Mis padres murieron jóvenes y realmente apreciaba a Harrison y Kim. Eran como una familia para mí. En mi vida anterior, realmente esperaba que Harrison y yo pudiéramos sobrevivir. Incluso planeé que después de que pasara la fiebre alta, podríamos casarnos, formar una familia, tener un hijo y vivir una vida normal. Amaba a Harrison. Habíamos estado juntos desde la escuela secundaria, y había fantaseado innumerables veces con la felicidad de pasar de los uniformes escolares a los vestidos de novia. Inesperadamente traicionó nuestra relación de 8 años tan fácilmente. Siempre había tratado a Kim como a una hermana menor, cuidándola bien, a menudo invitándola a vivir con nosotros e incluso diciéndole a Harrison que la tratara como a una hermana. Ahora me doy cuenta de que había sido demasiado ingenua. Después de todo, todos me habían dicho que no dejara que las amigas sin parentesco se acercaran demasiado a mi novio, ya que podría causar problemas. Había dicho con confianza que no eran ese tipo de personas. Mirando hacia atrás, pensé que era ridículo, sin embargo, vi un mensaje que me envió escalofríos por la columna vertebral. Harrison se detuvo, insultándome y simplemente dijo, no creas que estás a salvo solo porque escapaste, sé dónde estás, no creas que no sé que hiciste preparativos con anticipación, si eres desalmado, no me culpes por ser desleal. Después de leer esto, de repente recordé que mi computadora estaba en casa, y todavía tenía los mensajes sobre mi comunicación con el dueño de la villa, debió haberlos visto, aunque no pensé que pudiera encontrarme. Rápidamente encendí las cámaras de vigilancia y el sistema de alarma que había configurado. No había necesidad de encenderlas durante el día porque ningún humano podría soportar las temperaturas cada vez más altas, pero necesitaba reforzar la seguridad por la noche. Después de todo, cuando se trata de supervivencia, la gente haría cualquier cosa. Mientras observaba la vigilancia, abrí la lata de fruta que saqué del refugio antiaéreo, todavía estaba un poco fresco, y en el apocalipsis, este era un regalo muy raro. Rápidamente le envié otra foto a Harrison. Después de comer tomé una buena siesta. Desde que renací, había estado constantemente en movimiento, ahora finalmente podía tener un buen descanso, aunque el apocalipsis todavía me llenaba de pánico. Hice mi mejor esfuerzo para dormir bien, para no volverme loco para cuando terminara. No me aflojé solo por mi refugio aparentemente impenetrable. Entre los vídeos que descargué, había algunos tutoriales sobre técnicas simples de defensa personal y boxeo militar, aunque ahora tenía una fuerza sobrehumana. No sabía cómo pelear, así que necesitaba estudiar mucho para protegerme mejor.
Además, también había algunos tutoriales básicos de tratamiento médico, los memoricé cuidadosamente porque estos podrían ser conocimientos que salvaran vidas en el apocalipsis. Sin embargo, parecía haber perdido el sentido del tiempo y la fecha, no sabía cuánto tiempo había pasado y la señal del teléfono desapareció, ya no podía compartir vídeos de mí bebiendo agua con Harrison, pero no me hundí en la soledad, en cambio, leí más libros y estudié conocimientos de supervivencia. Todavía esperaba con ansias el día en que pudiera regresar a la superficie, no sé cuánto tiempo había pasado, pero de repente sonó mi alarma. Estaba practicando defensa personal en ese momento, y al instante me tensé, agarré el arma que preparé para mí, una varilla de acero de 1 metro de largo, y me dirigí hacia los monitores de vigilancia. En la pantalla, vi a un anciano delgado, acompañado de un niño, tratando de escalar el muro. Se veían tan débiles que parecían al borde de desmayarse en cualquier momento. Al principio, planeé dejar las cosas como estaban y no involucrarme en los asuntos de otras personas, pero al mirarlos sentí lástima. Y como ahora tenía la capacidad de protegerme, pensé que debería ayudar si podía, incluso si hubiera un conflicto, no podrían derrotarme. Después de observarlos por un tiempo y ver que solo querían un lugar para esconderse y no tenían malicia intención, salí del sótano. Tan pronto como salí, el calor sofocante en el suelo me golpeó, miré al anciano y al niño acurrucados lastimosamente junto a la pared y me pregunté cómo habían logrado sobrevivir. Cuando me vieron, pensaron que los iba a ahuyentar. El anciano suplicó desesperadamente: por favor, no nos ahuyenten, no queremos hacer daño, solo déjenos quedarnos aquí por un día, si no, moriremos cuando salga el sol. Soy un anciano y he vivido lo suficiente, pero solo quiero salvar a mi nieto. Es tan joven. El anciano comenzó a secarse las lágrimas y el niño también comenzó a llorar. El anciano agregó: si todavía no confías en nosotros, me iré, solo por favor ayuda a mi pequeño nieto. Miré a mi alrededor y no vi a nadie más. La vigilancia solo había mostrado a estos dos, así que bajé la guardia y le entregué una botella de agua al niño. Inesperadamente el niño agarró mi muñeca, revelando su verdadera identidad. No era un niño en absoluto sino un enano. El anciano también estaba disfrazado. Sin saber cuántos más había en su grupo, no me atreví a actuar precipitadamente, fingí ser atrapado y los miré con pánico. Nunca esperé que las cosas resultaran así. Al mismo tiempo, me di cuenta de que sin ayuda, ¿cómo podría un anciano de unos 60 años y un niño haber sobrevivido hasta ahora? Estaba furioso. Intenté ayudarte por bondad, pero me tendiste una trampa. Parecía que en este mundo, la única persona en la que podía confiar era en mí mismo. El anciano rió siniestramente: no somos nosotros quienes te estamos tendiendo una trampa. Has ofendido a alguien, así que no nos culpes. Justo entonces, una figura familiar se acercó desde la distancia. Harrison apareció frente a mí triunfante y dijo con desdén: ¿creías que no podía encontrarte solo porque huiste? ¿Realmente me subestimas, Harrison? Al ver esto, supe que Harrison debía haber unido fuerzas con esos bandidos. Recordando lo que me pasó en mi vida anterior, podía adivinar el destino de Kim. Pensé que Harrison me rechazó porque no me amaba, pero resultó que solo era egoísta y sacrificaría cualquier cosa para sobrevivir. Aunque tenía la sensación de que sabía la respuesta, todavía pregunté: ¿dónde está Kim? Harrison se burló: esa mujer, todo lo que hizo fue mandarme, ¿por qué la mantendría? El anciano le dio a Harrison un pulgar hacia arriba. Buen trabajo, hermano, este lugar se ve genial, y también hay agua, vale la pena buscar. El jefe definitivamente te elogiará cuando regresemos. El anciano caminó directamente a la bodega y luego salió, gritando sorprendido: agua, tanta agua y comida, nos hemos hecho ricos, estos suministros pueden alimentar a muchos de nuestros hermanos. Harrison, con aspecto presumido, sacó un manojo de cuerdas para atarme. Hannah, eres bonita, si te entrego al jefe estará muy feliz con estos suministros, seré un héroe. Tal vez el jefe incluso me dé algunos lacayos para mandar. Su sonrisa lasciva me hizo sentir mal. Le dije: Harrison, ¿de verdad crees que puedes controlarme? Fui suave contigo antes, pero ya no necesito fingir. Todo mi odio e ira se convirtieron en fuerza. Le di un puñetazo fuerte en la boca con todas mis fuerzas. El puñetazo lo envió volando y se desplomó en el suelo, incapaz de moverse. El anciano y el enano estaban aturdidos. Cuando me giré para ocuparme de ellos, inmediatamente comenzaron a correr. El anciano no podía correr rápido debido a sus malas piernas, y lo agarré, pero el enano, a pesar de su pequeño tamaño, era increíblemente rápido. No pude alcanzarlo y desapareció en la noche. Golpeé al anciano, dejándolo inconsciente. Luego los até a ambos con cuerdas y los dejé en el desierto. Mañana por la mañana, el sol terminaría con sus vidas pecaminosas. Harrison en realidad se despertó en el camino con sangre por toda la cara. Murmuró: Hannah, ¿desde cuándo te volviste tan buena peleando?
Déjame seguirte, seré tu sirviente si me perdonas la vida. Vida, te diré dónde esconde nuestro jefe el agua y la comida. Ahora estaba traicionando a sus propios compañeros otra vez, intentando tentarme con provisiones, pero no me interesaba en absoluto lo que tenía. Le dije, Harrison, ¿crees que necesito tus cosas? Solo quiero que pagues el precio. Ya me traicionaste antes, luego apuñalaste a Kim por la espalda, y ahora traicionas a tu jefe, escoria, como si no merecieras vivir. Al ver esto, Harrison volvió a jugar la carta de las emociones. Hannah, después de todos estos años juntos, ¿cómo puedes soportar verme morir? Estábamos tan enamorados, no puedes perdonarme por nuestro pasado. Al principio había dejado de golpearlo, pero cuando escuché esto, no pude evitar abofetearlo. ¿Cómo te atreves a mencionar eso? ¿No te tomaste en serio nuestra relación de 4 años? No creas que no sé lo que tramaron tú y Kim. Después de eso me di la vuelta y me alejé, ignorando los gritos furiosos de Harrison a mis espaldas. Hannah, ¿sabes quién es mi jefe? Si me tocas, te desollará viva. Hannah, perra, no morirás bien. A medida que se acercaba el amanecer, me alejé rápidamente y sus palabras se desvanecieron en la distancia. No me importaba lo que dijera. Finalmente había lidiado con esta escoria con mis propias manos y sentí una indescriptible sensación de satisfacción. No tuve tiempo de quedarme afuera y me apresuré a regresar a mi refugio. Después de todo, uno de ellos había escapado y probablemente iba a buscar refuerzos. No sabía cuántos eran, qué armas tenían o si podía manejarlos. Había muerto a manos de estas personas en mi vida anterior, y aunque ahora era más poderoso, todavía sentía un miedo inexplicable hacia ellos. Sin embargo, mi refugio estaba en los suburbios, y recordé que estas personas siempre habían vivido en la ciudad porque había un depósito allí, así que incluso si regresaran para vengarse o para robar mis recursos, les tomar. Y a algún tiempo viajar de regreso. Adelante, dándome tiempo para prepararme, cerré la puerta del refugio antiaéreo. La puerta era similar a las placas de acero soldadas dentro de mi refugio, y con suerte, nadie notaría que había otro espacio detrás de ella. Pero no podía mover mi otro equipo si huía, me quitarían las cámaras de vigilancia y las alarmas, sin estos dispositivos como mis ojos y oídos, estaría en un peligro aún mayor, incluso si me escondía en el refugio. Estaría completamente aislado del mundo, y era posible que estos bandidos se apoderaran de mi refugio y lo usaran para sus propios fines. Pensé en mudarme al refugio antiaéreo, pero después de revisarlo a fondo, descubrí que no había otra salida. Eso significaba que si me escondía allí, eventualmente moriría atrapado dentro. Al final, decidí contraatacar. La mejor manera de superar el miedo era enfrentarlo de frente. Después de todo, solo eran un pequeño grupo de sobrevivientes y pensé que podía enfrentarlos. Mi principal fortaleza era mi fuerza bruta. Así que no preparé ninguna otra arma además de la varilla de acero. Sostuve la rebar y observé atentamente los monitores de vigilancia, temeroso de que alguien pudiera estar acechando cerca, al igual que antes. La alarma solo podía detectar a las personas que entraban al patio, así que tuve que vigilar el área circundante yo mismo. La noche pasó sin incidentes, supuse que estaban reuniendo sus fuerzas y atacarían por la noche. La noche siguiente, tan pronto como oscureció, vi varios autos estacionados cerca. Docenas de personas salieron y se arrastraron hacia la villa. Inmediatamente me preparé para la batalla, los conté cuidadosamente, solo había alrededor de 30 de ellos, estaba seguro de que podría derrotarlos. Sus autos transportaban no solo personas sino también suministros y una mujer. Parecía que pensaban que no importaba lo duro que fuera, no podría vencer a un grupo de ellos. Planeaban tomar mi búnker y usarlo como su base, por lo que esencialmente se habían mudado con todas sus pertenencias. Bueno, se llevarían una decepción. Golpeé la placa de acero cercana con solo 5 décimas de mi fuerza, y la placa se derrumbó. Ya no era la misma persona que solía ser, ahora era una fuerza a tener en cuenta. Así que me paré en la entrada de la villa, sosteniendo mi arma, la varilla de acero. Cuando me vieron, dejaron de esconderse y salieron al descubierto. Pensé que me atacarían de inmediato, pero en cambio, una mujer salió de la parte de atrás del grupo. Miré más de cerca y me sorprendí al ver que era Kim. Ella todavía estaba viva. Kim también estaba sorprendida y feliz de verme. Trató de actuar amistosamente diciendo, hermana Hannah, ¿realmente eres tú? Cuando Harrison dijo que podrías estar aquí, no le creí. Pensé que habías muerto ahí fuera. Estoy tan feliz de verte de nuevo, no te lo reprocho por no ayudarme antes. Ahora que estás en problemas, estoy aquí para ayudarte. ¿No soy tu mejor hermana?
Todos miraron a Qin, como si esperaran su orden. Entonces me di cuenta de que Qin no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en una especie de líder. Le dije, estoy vivo y te ha ido bien. Pensé que Harrison te había cambiado por agua. Qin frunció el ceño. Ese bastardo sin corazón, yo era tan devoto de él, pero él quería que muriera. Por suerte conocí al jefe Jack, es bondadoso y no solo me protegió, sino que también me ayudó. Por supuesto que ahora lo sigo. Entonces recordé que el jefe Jack era el matón callejero Jack, que solía buscar peleas y era extremadamente despiadado. Todos solían evitarlo. A Jack siempre le había gustado Qin y a menudo la acosaba. ¿Quién habría pensado que en este duro entorno de supervivencia, alguien como Jack se convertiría en una figura poderosa? Qin, que solía ignorarlo, ahora lo llamaba dulcemente jefe todo el tiempo. No es de extrañar que Harrison tuviera esa reacción de disgusto y evasiva cuando mencionaba a Qin. Jack intervino, Hannah, ya que tú y Qin son amigos, si me entregas esta villa y tus recursos, te perdonaré la vida y te dejaré unirte a nosotros. Qin dijo. Triunfante, Hannah, solo acepta con el jefe Jack, no te arrepentirás. El enano regresó y dijo que tus recursos podrían mantener a nuestro grupo durante 10 años, ¿es cierto? Déjanos entrar y muéstranos. Nunca supe que eras del tipo que hace grandes cosas en secreto. Podría haber parecido que estaban negociando, pero sus hombres ya estaban armados, esperando mi respuesta. No tenía intención de compartir mis recursos con estos cabrones, ni quería escuchar la falsa charla fraternal de Qin. Además, podía ver la malicia en sus ojos. Conocía demasiado bien a Qin, era vengativa. Si cedía, ¿no me perdonaría y saldaría todas las viejas cuentas de una vez? Pregunté. Tímidamente, ¿no tienes un depósito? ¿Cómo es posible que todavía te guste esta poca agua mía? Después de todo, lo que falta ahora no es comida sino agua. En el apocalipsis, en la ciudad, podrías entrar en cualquier supermercado y encontrar comida, pero el agua había sido casi toda arrebatada, respondió Qin. Con naturalidad, el depósito apenas tiene agua. Nadie podría haber predicho que un día el agua desaparecería. Basta de charla, abra la puerta y déjenos entrar. Con eso Qin intentó guiar al grupo al patio. Les dije con firmeza, si quieren entrar, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Tan pronto como dije esto, docenas de personas estallaron en risas, entre ellas, incluso vi al cabrón que me había humillado en mi vida anterior. Jack, el líder, se rió y dijo, pequeña mujer, no pienses demasiado en ti misma, estamos tratando de ser amables para evitar lastimarte, pero ¿quieres pelear? ¿Conoces tus límites? Antes de que pudiera terminar de reír, corrí hacia la persona más cercana a mí y le golpeé el cuello con la varilla. Hubo un crujido inmediato de un hueso roto, y las personas a su alrededor solo reaccionaron. Jack estaba furioso, desgraciado, desagradecido. Chicos, ataquen. Todos cargaron contra mí con sus armas, pero como se habían escondido afuera con suficiente comida y agua, sus movimientos eran lentos y mucho más débiles que los adultos normales. Podían intimidar a la gente común, pero contra mí, que estaba en las mejores condiciones y tenía una fuerza sobrehumana, era como golpear una piedra con un huevo. No quería entablar una pelea larga, así que apuntaba a sus cuellos cada vez. Las técnicas de boxeo militar y defensa personal que había aprendido recientemente fueron útiles. Podía parar y contrarrestar fácilmente sus ataques caóticos, y mi fuerza absoluta me hacía aún más formidable. En poco tiempo los 30 yacían en el suelo. Jack estaba tan sorprendido que se quedó boquiabierto. De hecho, agarró a Qin y la usó como escudo humano. Qin forcejeó, pero Jack la abofeteó varias veces. Jack gritó, ¿cómo pudiste derrotar a tantos de mis hombres? Perdóname. Ya has herido y matado a tantos de mis muchachos. Digamos que estamos a mano. ¿Cómo pude dejarlo pasar? La lección más grande que aprendí durante este tiempo fue nunca confiar en estas personas despreciables y no ser demasiado amable. Así que Jack y Qin también cayeron ante mis ojos. Golpes, nos quedamos en un punto muerto por un tiempo. Ya era medianoche, así que rápidamente comencé a limpiar el campo de batalla. Cargué a todas las personas inconscientes en el auto y las transporté al desierto. Si se despertaron antes del amanecer era cosa del destino. Hice varios viajes en auto para trasladarlos a todos. Si no fuera por mi extraordinaria fuerza física y poder divino, habría muerto de cansancio. Después de limpiar todo, regresé al búnker y esperé en silencio el amanecer. Podía sentir el calor afuera, ya que el búnker ya no estaba tan fresco como antes. Sin embargo, todavía estaba a una temperatura adecuada para el cuerpo humano. Desde que experimenté esta crisis,
He llegado a comprender aún más lo importante que es el poder de combate absoluto. Además de dormir, paso la mayor parte de mi tiempo haciendo ejercicio. El delgado yo ahora tiene músculos más firmes y líneas claras. La vida de vivir en este pequeño refugio no me convirtió en una persona perezosa con sobrepeso. En cambio, aproveché esta oportunidad duramente ganada para mejorar. Ahora tengo tiempo para leer libros para los que antes no tenía tiempo. La soledad no me derrotó, en cambio, me hizo mejor. Cuando me cansé de la comida enlatada y las comidas instantáneas, salía tarde en la noche para cavar un poco de tierra y plantar verduras en la bodega. Usaba pequeñas luces para proporcionarles fotosíntesis, lo que me ayudó a mantener mi ingesta de vitaminas. Con el paso del tiempo los paneles solares se estropearon y solo pude generar electricidad pedaleando una bicicleta generadora todos los días. Viví esta vida repetitiva durante 5 años. Aunque la temperatura exterior no subió, tampoco bajó. Una vez que la temperatura se estabilizó, un gran peso se levantó de mi mente. Al menos existía la posibilidad de que la temperatura bajara. En mi vida, todavía había una oportunidad para mí de estar bajo el sol y ver las flores florecer y escuchar el canto de los pájaros. Pensando en esto, las lágrimas brotaron de mis ojos. Había terminado de leer todas las novelas que descargué. Aburrido, pensé en ir a la biblioteca de la ciudad a traer algunos libros nuevos. Aprovechando la oscuridad, partí. El auto ya no podía conducir, pero había guardado cuidadosamente una motocicleta que obtuve de los bandidos en el sótano. Si quería viajar, esta motocicleta era mi único medio de transporte. No tenía que preocuparme por el peligro en el camino. Había salido algunas veces en los últimos 5 años, y había cada vez menos gente. Ahora era casi imposible ver a alguna persona viva. Era una ciudad vacía, y no había mucho de qué protegerme. Sin embargo, cuando entré al área urbana, vi algo con forma de persona tirado en el suelo. Esta cosa se destacaba de los alrededores. Todo lo demás había sido erosionado y descolorido por el sol y estaba cubierto de polvo espeso, mientras que esta cosa era de un amarillo brillante y completamente nueva. Pensé para mí mismo, podría ser un extraterrestre. Finalmente habían llegado los extraterrestres que destruyeron la Tierra. Mientras me preguntaba, la cosa se levantó del suelo y se quitó la máscara. Resultó ser era un hombre joven, se movía con gran dificultad, como si tuviera una pierna herida, ya que no había visto a un extraño en muchos años. Me acerqué a él, y lo levanté. Años de supervivencia me habían hecho intrépido, ya que nadie podía derrotarme. ¿Cómo podría una persona herida como él hacerme daño? En el momento en que me vio, casi se asusta de sus sentidos, reaccionando incluso más fuertemente de lo que esperaba, exclamó: ¿Eres un humano o un fantasma? Bájame rápidamente. De repente sentí ganas de bromear y dije: por supuesto que soy un fantasma, de lo contrario, ¿cómo podría tener tanta fuerza? Estaba tan asustado que se desmayó en el acto. Examiné con curiosidad su extraño traje amarillo brillante y descubrí que la temperatura en su cuello era más baja que la temperatura exterior. Parecía que el traje estaba hecho de algún material aislante del calor. Vi las palabras Instituto Nacional de Investigación Atmosférica en su ropa, así que podría ser un científico o algo similar. Tenía tantas preguntas que hacerle. Quería saber si el mundo mejoraría y cuánto tiempo tomaría volver a la normalidad, así que lo cargué en mi motocicleta y lo llevé de regreso a mi búnker. Por un lado, tenía muchas preguntas y por otro lado, su pierna parecía rota. Si no lo salvaba, probablemente moriría en la ciudad. No sé de qué material estaba hecho su traje, pero era muy grueso. Incluso para mí se sentía bastante pesado, casi tan pesado como una bolsa de arroz. Con cuidado le quité el traje protector y vi que su pierna estaba extremadamente hinchada, con músculos morados y azules, claramente rotos. Usé el conocimiento médico que había aprendido pero nunca practicado para vendarlo. Corté la pierna de sus pantalones de trabajo azules, hice una reducción simple y la fijé con tiras de madera. Afortunadamente me había abastecido de medicamentos antiinflamatorios, así que desinfecté la herida y le di la medicina. El clima cálido no era propicio para la cicatrización de la herida, así que lo llevé al refugio antiaéreo y construí una cama sencilla para que se recuperara. Se desmayó durante un día y una noche antes de despertar. Cuando despertó y me vio, estaba tan asustado como si hubiera visto un fantasma. Murmuró para sí mismo: no hay fantasmas en este mundo, debe ser una ilusión. Este es un mundo de ciencia, ¿cómo podría haber fantasmas? Viendo lo tímido que era, decidí no asustarlo más. Bromeé: si yo fuera un fantasma, ya te habría comido porque vendaría tu herida. Luego volvió en sí y dijo en voz baja: pero este traje aislante térmico mío pesa al menos 100 libras,
y me levantaste directamente, era mucho más maduro por dentro de lo que aparentaba por fuera, así que no fue difícil entender por qué se unió al escuadrón suicida, desde su aparición. Mi vida ya no era tan monótona y aburrida. Berry y yo nos llevábamos bien en el refugio, él siempre suspiraba que aunque mi refugio era simple, era muy práctico, pero cuando le decía que era un refugio convertido de una casa embrujada, estaba demasiado asustado para quedarse solo en el refugio antiaéreo e insistió en que lo acompañara, así que además de cuidarlo, también tuve que quedarme hasta que se durmiera. Berry me dijo, hermana Hannah, todavía hay muchos sobrevivientes de donde vengo. Cuando mi pierna sane te llevaré de regreso conmigo, estás demasiado sola aquí. Había estado viviendo una vida relativamente plena, y aunque a veces me sentía un poco sola, realmente no me sentía aislada, pero cuando mostraba preocupación por mí, mi corazón se sentía un poco amargo. Berry siempre tenía curiosidad y me preguntaba, hermana Hannah, ¿por qué construiste una casa tan segura? ¿Ya sabías que habría una temperatura global alta? ¿Puedes predecir el futuro? Negué con la cabeza, no podía contarle sobre mi renacimiento. Además, como investigador, sería difícil para él entender cosas tan misteriosas, solo podía decir que lo soñé. Le conté mi trágica experiencia en mi vida anterior como si fuera una historia, omitiendo el final a propósito. Después de todo, nadie creería esa parte. Si dijera que derroté a más de 30 bandidos sin ayuda, definitivamente pensaría que estaba loco. Después de escuchar esto, dijo enojado, estos Harrison y King son realmente desalmados. Hermana Hannah, eres tan amable y hermosa, pero podrían hacer tales cosas, son tan desagradecidos. Si la hermana Hannah estuviera conmigo, la apreciaría más que a nada. ¿Cómo podría lastimarte? Tan pronto como dijo esto, la atmósfera de repente se volvió un poco incómoda. Después de pasar tanto tiempo juntos, también sentí que había una tensión ambigua entre nosotros. Sus palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco. Sin embargo, sabía que probablemente no habría ningún resultado. Pensé que sus sentimientos por mí eran más por gratitud. Después de todo, le salvé la vida. Para aliviar la atmósfera incómoda, le moví la cabeza y le dije, ¿qué sabes tú, niño pequeño? De repente levantó la cabeza, me miró con sus ojos oscuros y dijo, solo soy unos años menor que tú, ya no soy un niño, definitivamente sé lo que es el amor. Por un momento no supe cómo responder. Había vivido solo durante 5 años y había experimentado tanto. Sentí que ya no podía creer en el amor. Aunque sabía que lo admiraba cuando se trataba de amor, no me atreví a pensar más. En los días siguientes, tácitamente no volvimos a sacar el tema. La pierna de Berry se recuperó bien y apenas podía ponerse de pie. Cuando se puso de pie me di cuenta. Qué alto era, casi 6 pies 3 pulgadas, 1,9 metros a su lado. De repente me sentí tan pequeño como un pollo. Berry puso su mano en mi hombro y me dijo, ahora mira quién es el niño pequeño, hermana Hannah. Creo que somos una buena pareja en términos de altura también, ya que no había estado tan cerca de alguien durante mucho tiempo. Mi cara involuntariamente se puso roja, le di un manotazo en la mano y le dije, si todavía te gusto cuando salgamos de aquí, podemos hablar de esto otra vez. Asintió y tomé sus palabras como una broma y lo saqué de mi mente. Cuando casi se recuperó por completo, comencé a prepararnos para nuestra partida. Tenía sus propias creencias y objetivos, queriendo restaurar el mundo a su estado original. Lo apoyé y también quería regresar al asentamiento humano para contribuir a restaurar el mundo. Vino aquí en un automóvil con energía solar y planeamos conducirlo. Después de permanecer bajo tierra durante casi medio año, finalmente pudo ponerse de pie. No queríamos demorarnos, así que empacamos nuestras maletas y partimos por la noche. Su automóvil todavía estaba estacionado en el mismo lugar. Para ahorrar tiempo, me puse el traje protector de repuesto de Berry. Yo finalmente dejé el búnker donde había vivido durante tanto tiempo. En el camino vi que otras ciudades eran como mi ciudad natal, tan desoladas que era desgarrador. En el camino, Berry me siguió presentando su proyecto, así como a su mentor, quien lo trataba como a un hijo desde que sus padres murieron prematuramente, y sus propias experiencias e historias. De repente me di cuenta de que después de dejar el refugio, el tímido Berry se había convertido instantáneamente en una persona capaz. Tal vez el espacio confinado le permitió bajar todas sus defensas y relajarse por completo por un tiempo. Ahora, este era su verdadero yo. Me llevó al Instituto de Investigación, donde conocí a los guerreros que fueron enviados en grupos para lanzar bombas de ozono por todo el país. También conocí a su mentor, el profesor Lincoln. Al ver la reunión entre el profesor Lincoln y Berry, no pude evitar suspirar.
Afortunadamente no me quedé de brazos cruzados en ese momento. Sin embargo, por esta gran causa de restaurar la naturaleza, muchas personas sacrificaron sus vidas en el camino. Originalmente Berry dijo que organizaría un puesto fácil y adecuado para mí, pero al ver a tanta gente sacrificarse una tras otra. No podía quedarme sentado, le dije al profesor Lincoln, profesor, quiero ir con Berry a lanzar los dispositivos. El profesor Lincoln me miró de arriba a abajo y dijo, ¿puedes tú, una chica, manejarlo? Entendí las dudas del profesor. Después de vivir bajo tierra durante 5 años, mi piel incluso se había vuelto un poco pálida, parecía una jovencita mimada, e ir a una misión tan peligrosa parecía que solo causaría problemas. Agarré directamente el cinturón del traje aislante térmico de Berry y lo levanté, ropa y todo, con una mano. El profesor estaba atónito. Le dije al profesor, sé que esta misión es peligrosa y no causaré ningún problema, solo quiero ir con él para proteger a Berry y aprender a usar el dispositivo al mismo tiempo. Cuando pueda operarlo de forma independiente iré solo en misiones y definitivamente no desperdiciaré los recursos del Instituto de Investigación. El profesor finalmente aceptó a regañadientes dejarme, un forastero, participar en la operación. A partir de entonces Berry y yo comenzamos la misión de salvar el mundo. Él era la columna vertebral técnica del equipo, y yo era responsable del combate, porque era realmente bueno peleando. Elegiríamos deliberadamente áreas peligrosas con organizaciones de bandidos, después de todo, podría protegernos a ambos, mientras que otros colegas casi seguramente morirían si vinieran aquí. También aprendí que no solo nuestro país estaba tratando de restaurar el medio ambiente, sino que los científicos de otros países también estaban trabajando duro. Así comenzamos nuestras interminables misiones, aunque no sabíamos cuánto tiempo tomaría. Todos perseveraron, esperando que el mundo pudiera volver a ser como era antes, en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 10 años, Berry y yo seguimos viajando entre diferentes sitios de lanzamiento. Durante este proceso, nuestra relación se profundizó gradualmente y nos convertimos en las personas más importantes el uno para el otro, justo cuando activamos el dispositivo número 9.999, comenzó la lluvia ácida cayendo del cielo. Finalmente, nuestros esfuerzos recibieron la respuesta de la naturaleza, y la lluvia fue el primer paso para reconstruir nuestra patria. Tras la lluvia, la temperatura, que seguía siendo alta, comenzó a bajar gradualmente. Esa es la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. La temperatura, que seguía siendo alta, empezó a bajar gradualmente. Eso es todo. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. La temperatura, que seguía siendo alta, empezó a bajar gradualmente. Eso es todo. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.